grabar y ya arrancamos. Comparto pantalla. Bien, ahí ya deberían estar visualizando la pantalla, ¿sí? ¿Se visualiza? Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ya en algún momento hemos charlado acerca de lo que podría llegar a ser un dato y de lo que podría llegar a ser información. Vimos que cuando cualquier dato se procesa, esto, digamos, se puede convertir justamente en información. Nosotros habíamos hecho un ejemplo de un número, quizás. Por ejemplo, si yo veo escrito el número 156 en algún lugar, si está así solo, simplemente podría tratarse de un dato. Pero ¿qué pasaría si yo viera el 156 en la puerta de una casa? ¿Qué representaría Hola, Bolívar. 156? Es la dirección. Sería la dirección, ¿no? O sea, eso, digamos, como que sería la información dentro del contexto. Es decir, el dato es el número 156, pero si está en la puerta de una casa, lo que está haciendo referencia es que es justamente la altura o la dirección de la casa. Lo mismo, si uno agarra una factura de compra y ve que dice 100 pesos 156, ¿sí? El dato sería el 156, pero lo que está expresando es el total o el parcial de esa factura de compra. Bien. Todos estos datos y toda esta información procesada muchas veces se tiene que almacenar y los encargados justamente de almacenar esa información van a ser los dispositivos justamente de almacenamiento. Y ahora vamos a ver cuáles son y qué características podrían llegar a tener. Bueno, lo cierto es que cuando uno habla acerca de tipos de memoria, por lo general, no digo que siempre sea así, pero por lo general se habla de dos tipos de memoria. ¿Cuáles son los dos tipos de memoria que se suelen comentar por lo general? La RAN y la ROM. Bien, por lo general se puede charlar como dice Elena, ¿no? O sea, memoria RAM y memoria ROM. Siempre se asocia a que la memoria ROM es una memoria de almacenamiento como más permanente, y que la memoria RAM, ¿qué tipo de memoria sería o de qué se estaría encargando ese tipo? Vale decir, no tengo idea, o sea, jamás escuché memoria ROM y memoria RAM, pero digo, si escucharon en algún momento. Bueno, por lo general se suele asociar lo que es la memoria ROM como memoria de almacenamiento. Después vamos a ver si es del todo correcto o no, o más o menos correcto. Y se asocia la memoria RAM a una memoria que suele denominarse de trabajo, que eso sí, de hecho es así, es una memoria de trabajo, que va a estar presente cuando tengamos energía, es decir, que si este tipo de memoria no tiene energía, todos esos datos, toda esa información procesada se va a perder. Es decir, que cada vez que hablemos de memoria RAM necesitamos energía para tener. Y que la función más importante no va a ser almacenar como a largo plazo, sino almacenar los procesos con lo que la máquina está trabajando en tiempo real o en ese momento. ¿Sí? Bueno, esos, digamos, serían como los dos tipos de memoria que podemos llegar a encontrar o reconocer. Entonces vamos a poner que tipos de memoria se ve en nuestro Word, ¿no? Sí. Sí. Y vamos a hablar algunas cosas. No quiero meterme, hay mucho más para hablar acerca de esto, pero no quiero meterme en mucho tecnicismo. Vamos a aclarar que la memoria RAM sería una memoria de almacenamiento permanente y que la memoria RAM sería un almacenamiento
temporal. Mientras dura el ciclo de trabajo o mantiene la información algún tipo de energía. De energía eléctrica, ¿no? O sea, estamos hablando de cualquier tipo de energía eléctrica, ya sea de red o provista por una batería. Bien. Bueno, ¿qué es lo que plantea un poco acá este slide? ¿No? Que una computadora puede utilizar distintos chips de memoria. Siempre tenemos que saber que la computadora va a trabajar en lenguaje máquina con números binarios. Es decir, que cada vez que la máquina esté trabajando y hagamos mención a que está hablando en lenguaje máquina, está trabajando con lo que serían números binarios. Tenemos que tener en cuenta que la memoria ROM, yo siempre suelo acordarme por CD-ROM, que es la que va a almacenar justamente los datos de forma permanente. Y puntualmente la memoria ROM es una memoria que se podría modificar, esta memoria ROM, una vez que está grabada. Sí, sí. ¿Qué creen? ¿Que se puede grabar? Bueno, lo cierto es que no, en realidad no se puede grabar la memoria ROM una vez que ya se hizo la primera vez. Solemos asociar la memoria ROM con el disco rígido, eso es algo que lo solemos hacer Sí, sí, entonces me equivoqué. cuando charlamos, pero fíjense que un CD-ROM, por ejemplo, que ya, el que ya viene grabado, no estoy hablando de un CD-ROM regrabable y esas cosas que ahora lo vamos a ver, pero cuando hablo de un CD que viene de fábrica con un disco, con lo que sea, yo eso ya no lo puedo modificar. Es una memoria que queda de modo permanente. Pero sí tenemos que pensar que es una memoria de almacenamiento a largo plazo. Es decir, yo tengo guardado cosas en mi computadora o en un CD, se corta la luz y cuando vuelve la luz, ¿sí? Todo lo que yo tengo ahí sigue estando en condiciones normales. Ahora, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un documento de Word y en ese momento se corta la luz, bueno, ahora los software tienen alguna protección para que no se pierda todo, pero por lo general si yo no guardo con lo que estoy trabajando y se corta de repente la luz, todo eso que estaba cargado en memoria RAM, que estaba cargado en memoria de trabajo, se pierde. ¿Sí? No voy a tener acceso a eso con lo que estaba trabajando. Y acá plantea algo más, ¿sí? Que dice que agregar más memoria en una computadora mejora el rendimiento del sistema. ¿Qué opinan de esto? ¿Será cierto lo que están planteando acá? Sí, en algunos casos sí. ¿Y cómo en algunos casos y no en todos? ¿Cómo podrías saber o cómo...? Y sí, porque si vos usas la computadora normal como por internet y esas cosas nomás, y no abrís tantas pestañas, con 4 GB está más o menos bien, y si usás más cosas, más recursos, vas a tener que poner un poco más de memoria. Y si no, ya ahí cambias el procesador, depende para lo que use la computadora. Bien. No tenemos idea todavía lo que es el procesador, porque lo estuvimos trabajando recién la semana pasada, pero pareciera que es correcto lo que dice Nahuel. Pero vamos a analizar un poquito con algo que sí estuvimos trabajando. Nosotros vimos que cuando hacemos cualquier actividad, es decir, cualquier actividad que hagamos en la computadora, la información tiene cierto direccionamiento, tiene cierto flujo. Por ejemplo, si yo escribo la palabra hola en el teclado, ¿cómo ingresa esa información a la PC, a la computadora? ¿Se acuerdan por dónde ingresa o cómo ingresa? Yo escribo HOLA. ¿Por dónde ingreso a la PC? Entraba por el sur, pasaba por la del norte y después iba al CPU. Bueno, ¿sí? Perfecto. Lo que está diciendo Elena es que entra por el sur. Antes lo que podría pensar es que obviamente está entrando por el puerto USB, se va al norte y se dirige al CPU. Y de acá yo tengo que mostrar en pantalla la H, la O, la L y la A. ¿Qué es lo que hace una vez que está la información o que están los datos acá?
¿Cómo Lo interpreta? procesa. Lo Y ahí procesa lo procesa y lo envía a la placa. y lo ejecuta. ¿Y cómo hace la salida? Desde acá, ¿cómo hace la salida? Va al norte y del norte lo envía. Sí, ¿y nada más hace ahí en el norte? Antes de enviarlo, lo que hacía el procesador era dejar guardada la instrucción en la memoria RAM. Ah, sí, las guardaba, claro. Las guardaba en las memorias RAM y después la... Exactamente, lo deja guardado en la memoria RAM y después, obviamente, como dicen ustedes, lo envía sin problemas a ese lugar. Bien, entonces, cada vez que la computadora realiza una actividad, ¿sí? Cada vez que la computadora realiza una actividad, deja guardada esa instrucción en la memoria RAM. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, que obviamente no es real, pero vamos a utilizarlo de ejemplo. Y vamos a suponer que yo tengo en mi computadora, vamos a hacerlo chiquito, vamos a suponer que yo tengo 4 GB. ¿Sí? Tengo una computadora de exactamente 4 GB. Bueno, ¿qué pasa? Cuando aprieto el botón y empieza a encender el sistema operativo, obviamente la información se va a empezar a cargar y lo más probable que suceda es que todas esas instrucciones van a ir quedando, como siempre, guardadas en la memoria RAM. Entonces, prendo el sistema operativo, se ocupa uno de los gigas, vamos a suponer que cada uno de estos rectángulos representa un giga, sigue terminando de cargar el escritorio y ocupa el segundo giga, y bueno, una vez que llegó al escritorio, abro el Word, abro alguna página de internet y ocupo el tercer giga. Vamos a suponer que sigo abriendo cosas, como decía Nahuel hace un ratito, sigo abriendo pestañas, sigo abriendo, no sé, el reproductor de música, sigo abriendo cosas y se ocupa el cuarto giga de información con cosas o con instrucciones que van quedando guardadas en la memoria RAM. Fíjense que yo prendí la máquina, accedí al sistema operativo, abrí Word, Word, una página de internet, y acá abrí un reproductor de música, abrí Excel, abrí un par de cosas más, y se completó, ¿sí? No tengo más memoria RAM. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una vez que yo no tengo más memoria RAM para guardar cosas y para almacenar lo que tengo abierto, ¿qué pasa con la computadora? ¿La computadora deja de funcionar? No, no, pero va más lenta. ¿Y por qué va a ir más Y se lento? tilda bastante. ¿Y por qué va a ir más lento? Y porque ya cargaste mucho las memorias, por así decirlo. Y bueno, ¿pero qué creen que hace la máquina ahí cuando se quedó sin memoria? Es decir, fíjense que tenemos todos estos módulos de RAM, se ocuparon todos. ¿Qué es lo que hace la máquina? Hace un cuello de botella. El cuello de botella lo haría por acá, por el FSB. A ver, para que lo ponemos acá. El cuello de botella lo podría llegar a hacer acá. ¿Se acuerdan que el FSB era lo que conectaba el puente norte con el CPU? El cuello de botella se podría llegar a armar por ahí. Pero acá en este caso lo que pasó es que se llenó por completo la memoria. ¿Sí? Es decir, que no tiene más lugar. Aunque no tenga más lugar, si yo le sigo mandando instrucciones al procesador, el procesador va a querer guardar esas instrucciones. Y si acá no tiene más lugar, ¿dónde la podría llegar a guardar? Bueno, lo cierto es que lo que va a hacer el procesador ahí es pedir prestado Al algún disco rígido. lugar para guardar, exactamente. Le va a pedir al disco rígido, un lugar que es lo que se conoce como memoria caché. Hay varios tipos de O memoria memoria virtual también. o memoria virtual, ¿sí? Pero digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que es un espacio que le va a pedir justamente al disco rígido para almacenar. Bueno, yo lo que hago, digo, bueno, perfecto, se me solucionó el problema. No tenía más espacio, vino el disco de forma muy solidaria y me prestó un poco de espacio. ¿Cuál es la contra que voy a tener con esta tan buena acción del disco rígido? Y que el disco rígido, por un lado, es muchísimo más lento que la memoria. Para leer, para escribir, es muchísimo más lento. Y por otro lado, ¿queda en el mismo lugar o queda más lejos el disco rígido? Acá tengo la memoria y acá tengo el disco. ¿Están en el mismo lugar?
Bueno, lo cierto es que no. O Queda sea, un poco más lejos. queda un poco más el lejos. corregido. Claro, esto es como si yo estoy cocinando no sé, una carne al horno y tengo que buscar los condimentos y una cosa es que los tenga en la alacena y otra que los tenga que ir a buscar al garage, adentro de una caja de herramientas, ¿no? Es como que voy a tardar un poquito más en ir a buscar los condimentos y se me va a quemar la comida. Entonces, fíjense que la memoria está pegada al puente norte, en el caso de lo que sería el FSB, y el disco rígido tiene que hacer al menos un paso más, pasar por el puente sur, llegar al disco y volver a traer todo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito más memoria para poder seguir agregando instrucciones, y pasa como en este caso que yo me quedé sin memoria porque ocupé los 4, es ahí donde se produce este fenómeno de que la máquina empieza a funcionar más lenta. ¿Funciona lenta porque procesa más lento? No. ¿Funciona lento porque se hizo un cuello de botella? No. ¿Por qué es que se hizo más lenta? Porque tarda más. Porque Decime. tiene que hacer otro recorrido más y el procesador es más lento. Entonces ahí es como que pasa más lento. Claro, en realidad el procesador de por sí no es que sería más lento, pero sí va a tardar más en poder grabar esa instrucción en un dispositivo que, como dicen, se encuentra más alejado, y ese es uno de los motivos, pero además de encontrarse más alejado, es más lento que el dispositivo original. Entonces, ¿qué pasa? Si yo prendo la computadora, llego al escritorio, abro Word y abro Internet, y después abro el reproductor de música, y cuando quiero abrir el siguiente programa, la máquina se pone más lento, en este caso lo que sí podría llegar a ser bueno es agregar más memoria. ¿Por qué sería bueno agregar más memoria? Y porque en este caso sí tiene bastante sentido agregar memoria, porque una vez que yo complete, ¿sí? Una vez que yo complete todos estos gigas de memoria y necesite abrir un programa nuevo, yo voy a tener disponible 4 gigas más de memoria que es rápida y de memoria que está cerca. Entonces, en ese caso, cuando le agregue memoria, ¿la máquina se va a comportar más rápido? Y la Sí, respuesta va, o sea, sí, sin ningún tipo de duda, va a funcionar mucho más rápido. Ahora, vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una máquina que lo único que realizo o que lo único que hago es prender el sistema operativo y abrir una sola aplicación, ¿sí? Yo abro solamente Word para escribir algún documento y no hago otra cosa. Y me están quedando 2 gigas libres, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo noto que con estas actividades que no están ocupando toda la memoria, mi máquina funciona lenta, ¿qué opinan? Si le pongo 4 gigas más, ¿funcionará más rápido? ¿Qué opinan? sí, ¿Funcionaría más rápido? ¿Pero por qué? Yo lo que planteo es lo siguiente, ¿eh? Yo estoy utilizando lo que está marcado en rojo de la primera memoria. Mira, yo estoy utilizando simplemente lo que está en rojo de la memoria. Esto, ¿sí? 2 GB de memoria. Y no utilizo nada más. Y la máquina ahí está lenta. Ahora, fíjense que me quedan libres 2 GB de memoria. Me queda libre este giga y me queda libre este cuarto giga. Entonces lo que yo digo, la máquina ahí en ese caso me está funcionando lenta. Pero, ¿está ocupando toda la memoria con color rojo? No. No, no está ocupando. Por lo tanto, si yo le coloco más memoria, ¿sí? Si le coloco más memoria, y obviamente que tampoco va a estar usada, ¿ustedes creen que mejorará el rendimiento ahí en ese caso? ¿O más o menos? ¿Qué opinan o cómo lo ven ustedes? yo pienso que va a tener mejor recurso porque tiene espacio para seguir grabando los temporales. Bien, perfecto. Pero mira esto, Miguel. Suponete, a ver si podemos hacerlo con este ejemplo. Suponete que vos tenés en tu casa, ¿sí? Suponete que vos tenés en tu casa 4 habitaciones,
¿no? Sí. ¿Sí? Suponete que vos tenés 4 habitaciones. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Perfecto, sí. Bien, genial. Entonces vos tenés esas 4 habitaciones, que serían estas 4 que tenés acá, y vos ocupás con tu familia las primeras 2. ¿Sí? O sea, ocupás una para dormir vos, otra para alguien más de la casa, y te quedan 2 habitaciones vacías. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Está bien, sí. Bueno, perfecto. Y suponete que vos no tenés más ningún invitado, o sea, no tenés absolutamente nada, o sea, no viene nadie nuevo a tu casa, lo que sea. Y vos te construís 4 habitaciones más, ¿sí? O sea, vos te construís 4 habitaciones más, estas que ponemos acá abajo. ¿Vos le vas a dar uso a estas 4 habitaciones nuevas si no estás usando estas 2 de acá arriba? No, No, no le vas a dar uso. Bueno, con la memoria, cuando pasa este segundo ejemplo, en el primer ejemplo sí, porque en el primer ejemplo ocupábamos esta y nos habíamos quedado sin lugar. Entonces, como nos quedamos sin lugar, tuvimos que ir a pedirle al vecino si nos prestaba una habitación para dormir. Entonces había que ir hasta lo del vecino y volver después a comer, a almorzar en el comedor. En cambio, en este caso, fíjate que yo tengo los lugares vacíos. Entonces, que yo incorpore un banco de memoria más, no me va a cambiar no. la performance o no me va a cambiar la velocidad de la máquina en este segundo ejemplo, vuelvo a decir. Sí, sí, sí. Sí, En el, ahora te entendí, sí. en el primero sí, en el primero sí, de hecho lo necesitaba y ahí sí se va a mejorar. Pero lo que quiero aclarar con este ejemplo es que no siempre la memoria nos va a traer mayor velocidad. No siempre. Entonces, yo lo pongo como un signo de pregunta. ¿Agregar más memoria mejora el rendimiento del sistema? Bueno, si me hace falta memoria, sí. Depende igual Sí. también del procesador madre que tenga. Bueno, por eso vuelvo a decir. Pero vamos de vuelta a tu ejemplo, Nahuel, y me parece bueno. Vamos a suponer que yo tengo el procesador más rápido del oeste. Tengo el más rápido del oeste. ¿Sí? Y si yo me quedo sin memoria RAM, ¿sí? Vamos a suponer que yo acá tengo, no sé, en el primer módulo tengo 16 GB, que pareciera ser un montón, y yo lo ocupé y me quedé sin memoria RAM, bueno, voy a necesitar. ¿Sí? Es decir, que si yo me saturo acá, ¿sí? Me saturo acá, obviamente que voy a tener que ir a pedir datos prestados al disco rígido para poder almacenar información. Obviamente, si el procesador es más rápido, va a funcionar mejor que un procesador que es más lento. Si tengo un disco sólido, va a funcionar mejor que si fuese un disco mecánico, pero el funcionamiento, la mecánica va a ser exactamente igual. Yo me quedé sin memoria, tengo que ir a buscar a lo del vecino, tengo que ir a buscar a otro lado. El vecino funciona más lento, siempre. Y por otro lado, queda más lejos. Entonces, si yo me quedo sin memoria, sí, obviamente que voy a necesitar más memoria y eso me va a cambiar la performance de la máquina. Ahora, si yo no lo estoy ocupando, eso no me va a mejorar en absolutamente nada. ¿Vamos con esa idea? Agarrá el gorro si quieres. ¿Sí? Bueno, genial. Otra cuestión a aclarar, bueno, que la capacidad máxima depende de la memoria RAM, agregar memoria RAM depende en realidad de la placa madre. ¿Sí? Yo puedo agregar la cantidad que quiera a cualquier computadora y bueno, lo cierto es que no. Necesito saber cuántos bancos de memoria tiene esta computadora y también qué cantidad en tamaño me permite almacenar. Es un dato que tengo que tener en cuenta. Yo no le podría poner la cantidad que quiera de memoria porque no lo va a soportar la placa madre. Y la velocidad de hercios también. Bueno, sí, obviamente, la velocidad también tiene que influir. Muchas veces la velocidad en hercios me va a determinar la velocidad máxima, pero va a ser compatible. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si yo me compro una memoria que tiene mayor cantidad de velocidad, pero mi placa no admite funcionar a esa velocidad, está bien. No voy a estar leyendo y escribiendo la velocidad máxima, pero sí va a ser compatible y me lo va a dejar instalar. ¿Vamos con esa idea? Sí, sí. Bien. Bueno,
Dentro de los chips que podemos encontrar de memoria ROM, nos vamos a encontrar con los chips que se denominan chips EPROM. ¿Les suena algo que ya hemos visto, estos chips EPROM que tenemos acá? La BIOS. Exactamente, se parecen, o sea, se parecen y son, digamos, muy similares a los que estamos utilizando en la BIOS. Y vamos a encontrarnos con distintas generaciones de EPROM. Fíjense que las BIOS más actualizadas tienen este formato, las más antiguas tienen este formato que teníamos acá. Si nosotros nos fijamos digamos, la imagen de una EPROM, vamos a ver que en la parte de arriba se encuentra una especie de, yo le voy a decir ventanita, y en esa ventanita, no me deja abrir, esperen un segundo, en esa ventanita se van a ver las conexiones que tiene justamente esta BIOS, y eso se puede borrar o se puede modificar. Hace un ratito habíamos dicho que la memoria ROM como que no se podía modificar, pero en el caso de las EEPROM nos permite que esas conexiones o ese grabado se modifique con luz ultravioleta. Fíjense, ahí pongo a compartir de vuelta, a ver si me lo deja visualizar. ¿Sí? Fíjense, la memoria EEPROM tiene en la parte de arriba, como yo les decía, una especie de ventanita y donde se ven las conexiones. Esta creo que se ve bastante bien. ¿Lo llegan a visualizar ahí? Ven que tenemos conexiones directamente a la memoria central de la EEPROM. Y esas conexiones o esos hilos muy finitos, cuando uno los pasa por luz ultravioleta, se levantan y quedan como desgrabados o quedan borrados, y de esa forma se pueden volver a modificar. Pero este sería un tipo de memoria ROM que vamos a encontrar, y uno de los ejemplos es la BIOS. Ahora, yo lo que pregunto es lo siguiente. Si la BIOS es una memoria ROM, la información que tenga la BIOS no tendría por qué cambiarse o no tendría que poder modificarse ni nada por el estilo. Ahora, si yo le saco una pila a una placa madre, ¿por qué sucede que cuando le saco la pila se cambia la hora o se modifica la hora? ¿Entiende la pregunta o mi interrogante? O sea, estamos diciendo que la memoria ROM o que la memoria EPROM no se borra o no se modifica. Y nosotros vimos el otro día que la pila hace mantener los datos justamente de esta BIOS, y si yo quito la pila, la fecha y la hora y otras cosas más se van a modificar. Ahora mi pregunta es, ¿por qué se modifica? Bueno, lo cierto es que la BIOS va a estar compuesta por dos partes, o por dos tipos de memoria. La BIOS va a tener una parte que va a pertenecer a la memoria ROM, donde justamente va a estar grabado el firmware, ¿sí? Donde va a estar guardado este software, y eso no se va a modificar para nada. Y va a tener otra parte donde va a tener memoria RAM. Esta memoria RAM va a almacenar los datos que modifiquemos en este software. Por ejemplo, la fecha, por ejemplo, la hora, por ejemplo, el orden de arranque. Cuando esos datos no son refrescados por una batería, en este caso utilizamos una batería para refrescar los datos, esa información, fecha, hora, orden de arranque y todo eso, se borra, se elimina. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar con la BIOS. Bien, sigamos un poco. O sea, esto sería todo lo que tiene que ver con memorias del tipo ROM, y el ejemplo que vemos es el ejemplo de nuestra BIOS del Mother. Por otro lado, vamos a encontrarnos con lo que serían las memorias RAM, y vamos a encontrarnos con las memorias estáticas y las memorias dinámicas. Estas memorias estáticas que vamos a encontrar son las memorias que vamos a encontrar justamente en todas las computadoras actuales, ¿sí?
Y se van a denominar, van a tener esta nomenclatura, esta denominación. Se van a denominar memorias DDR, según la generación, DDR2, si las memorias son un poco más nuevas, DDR3 y DDR4. Estas serían como las 4 generaciones que vamos a encontrar de las memorias. Entonces vamos a anotar en nuestro Word los tipos de memoria RAM. Dentro de los tipos de memoria RAM, nosotros vamos a encontrarnos, como les decía, con la generación de DDR, con la generación de DDR2, con la generación DDR3 y con la generación DDR4. Cada vez que nosotros hablemos de memoria ROM, vamos a tener que pensar en dispositivos que almacenan de forma permanente. Y cada vez que hablemos físicamente de memoria RAM, vamos a estar hablando de estos módulos que también van a tener algún chip. Tengan en cuenta de que en la imagen anterior, esto que tenemos acá es un circuito integrado, es un chip. Y en el caso de la memoria RAM, nosotros vamos a encontrarnos con una placa preimpresa, una placa PCB, y fíjense que soldado a esa placa impresa vamos a tener también chips de almacenamiento. Es decir que esto en algún punto es un poco parecido a lo que son las EPROM. ¿Por qué? Porque es un circuito integrado, o sea, no deja de ser un circuito integrado. Fíjense en el slide anterior, ¿sí? Esto que tengo acá tiene cierto parecido con esto que tengo acá, ¿o no? No digo que sea igual, pero digo, tiene cierto parecido. ¿Ven que tienen acá unas Sí, sí. que tenemos acá y que encontramos acá? Y acá también tenemos unas patitas de un costado, del otro, es negro, es rectangular, digamos. Tiene un parecido, digamos, no es que no tiene nada que ver, y de hecho son memorias. ¿Sí? De hecho, los dos tipos son memorias. Entonces, cada vez que hablemos de memoria RAM nosotros vamos a estar hablando de este tipo de dispositivos. En el caso de los módulos para PC de escritorio, los vamos a denominar como módulos DIMM. ¿Sí? Entonces, dentro de los tipos de RAM vamos a encontrarnos con los módulos DIMM, que, como decimos, van a ser para computadoras de escritorio. Y en el caso de las notebooks y algunos equipos del tipo I/O, nos vamos a encontrar con las memorias SODIMM. Cuando hablemos de memorias SODIMM, estamos hablando de notebooks o estamos hablando de equipos del tipo I/O. Fíjense que este tipo de memorias que tengo acá, o este ejemplo que tengo acá, que son memorias por ahí un poco más largas, son memorias que vamos a conocer como memorias o módulos del tipo DIMM. ¿Sí? Ahora, cuando estemos trabajando con memorias de notebooks, esto se va a reducir bastante. Fíjense, nosotros acá tenemos un módulo del tipo DIMM y acá tenemos un módulo del tipo SODIMM. Se nota que estructuralmente o con factor de forma no es exactamente igual. ¿Sí? Y yo puedo llegar a tener una memoria DIMM DDR3 de 4 GB y puedo tener una memoria SODIMM DDR3 de 4 GB. ¿Son la misma generación? Sí. ¿Tienen la misma capacidad? Sí. Incluso pueden ser del mismo fabricante. Ahora, ¿la forma va a ser igual? No, para nada. Y una va a estar orientada a lo que son computadoras de escritorio y la otra va a estar orientada ¿a qué? A Los notebooks, servidores. A notebooks. A notebooks. portátiles. Sí. A portátiles, claro, exactamente. ¿Sí? Generalmente los módulos DIMM así grandes también están direccionados hacia servidores. Quizás haya algún servidor que utilice alguna SODIMM, pero